Buenas noches con todos los estimados participantes de esta primera sesión introductoria del curso de supervisión de proyectos ambientales. En esta oportunidad vamos a tener como ponente al biólogo William Ceballos Yauri, que es un biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Tiene especialidad en formulación, evaluación y residencia de supervisión de proyectos de inversión pública del marco del SNIF e InvierteP. Tiene estudios concluidos de posgrado a nivel de maestría en ciencias y mención ecológica y gestión ambiental de la Universidad San Antonio Abad de Cusco. Cuenta con más de 20 años de labor en la gestión pública, desarrollando diversos trabajos. Entre los principales se tiene su labor como gerente de medio ambiente y gestión ambiental, residente y supervisor de proyectos de inversión pública en materia ambiental, que son referidos a limpieza pública, áreas degradadas por residuos sólidos, servicios ecosistémicos y otros afines, así como formulador y evaluador de numerosos proyectos medioambientales en el ámbito del sector público y el sector privado. Actualmente, biólogo se desempeña como residente de proyectos de inversión pública en materia ambiental en el ámbito de la provincia del Cusco. También desarrolla servicios de consultoría y asesoría a gobiernos regionales y locales con temas de gestión ambiental. Como ven, es un profesional con amplia carrera, amplio conocimiento, así que le doy pase, por favor, biólogo, para que inicie con esta sesión. Buenas noches, ¿se me logra escuchar? Sí, sí, adelante. Buenas noches con todos. Mi nombre es William Ceballos, soy biólogo de profesión y sí, a ver, por favor, me ayudan si se logra escuchar, por favor. Sí, biólogo, continúe, por favor. Excelente. Les decía, mi nombre es William Ceballos, soy biólogo de profesión y en esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de residencia y supervisión de proyectos ambientales, basados en el sistema del InvierteP, ¿no? Que ha sido diseñado para proporcionar una comprensión integral de la planificación, ejecución y evaluación de proyectos de inversión pública en el sector ambiental. En este curso tenemos por objetivo capacitar a los profesionales en las mejores prácticas y metodologías necesarias para gestionar proyectos que no solo cumplan con los estándares técnicos y normativos, ¿no? Sino que también generan un impacto positivo y sostenible en el medio ambiente. Paso a compartir pantalla. ¿Se logra visualizar? ¿Me ayudan, por favor? Sí, colega, adelante. Excelente, colega. ¿Su nombre, colega? Por favor, le voy a pedir su ayuda en esta sesión. Jim Farfán, colega. ¿Qué tal, Jim? Qué gusto escucharte. Bien, gracias, William, también un gusto. Estabas trabajando, creo, porque yo uno, me parece. No, no, ahora estoy en Chalohuacho. Qué gusto, oye, qué gusto. Bueno, empecemos Gracias, con la gracias, William, capacitación adelante. musulmana. Vamos a ver el día de hoy lo que corresponde al marco normativo y conceptos básicos para la gestión de proyectos de inversión. Y creo necesario empezar por esto porque, como se dice, ¿no? Hay un libro escrito por un estratega chino, Sun Tzu, que decía, ¿no? Conoce a tu enemigo
y conócete a ti mismo, y podrás pelear en 100 batallas sin un desastre. Creo conveniente que conozcamos el marco normativo y los conceptos básicos para poder así conocer de dónde vino ese proyecto en el que vamos a hacer la residencia o la supervisión, en todo caso, del proyecto, ¿no? Entonces, dentro del marco normativo, vamos a tratar lo que corresponde al decreto legislativo 1252, que es del INVIERTP y su reglamento, la directiva 001-2019, que corresponde a la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el propio expediente técnico del proyecto, o sea, cuáles van a ser sus partes necesarias o básicas, los registros en la fase de ejecución del INVIERTP, los conceptos básicos de residencia, supervisión, vale decir, las obligaciones, las funciones. Ok. Entramos a lo que corresponde al decreto legislativo 1252 del INVIERTP y su reglamento. Como muchos de ustedes sabrán, anteriormente teníamos a lo que correspondía al SNIP, ¿no? El cual ha culminado, ha fenecido a raíz justamente de este decreto legislativo 1252. Este decreto legislativo crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley 27293, que es la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. ¿Qué quiere decir? Anteriormente el SNIP básicamente era una ley que trataba netamente lo que son proyectos de inversión. Ya con el decreto legislativo 1252 ya no se habla solamente de proyectos, ¿no? Sino se habla de un sistema, como lo dice, ¿no? Sistema de programación multianual. Multianual, ¿por qué? Porque no solamente nos programamos a nivel de años, sino a nivel de cada ya 3 años, ¿no? Y una gestión de la inversión pública, ¿no? Dentro de este documento, en el artículo primero, que corresponde a orientar el uso de recursos públicos destinados a la inversión, tenemos el artículo 2 también, ámbito de aplicación a las entidades del sector público no financiero, a que se refiere la ley 399. En el artículo 3 indica principios rectores. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones se rige por los siguientes principios. Cierre de brechas, que por ejemplo corresponde al de infraestructura o de acceso a servicios públicos. En lo que corresponde a la tipología de proyectos medioambientales o ambientales, ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Cuál es el cierre de brechas, no? Dentro de la tipología de proyectos medioambientales tenemos los proyectos que se refieren a residuos sólidos, a recursos naturales, a investigación, a gestión ambiental y a información, ¿no? Vale decir tecnologías de información y comunicación, monitoreo de peligros relacionados a la geofísica, información para monitoreos de peligros relacionados a glaciares, que lo trabaja el INAIGEN. También, por ejemplo, tenemos lo que corresponde a gestión ambiental, ¿no? Fiscalización ambiental, sedes institucionales, gestión ambiental local, esto básicamente lo maneja el OEFA, y recursos naturales como por ejemplo ecosistemas, especies, apoyo al uso sostenido de la biodiversidad, que lo está manejando también el CERNAN, ¿no? En ese sentido, la brecha que correspondería, por ejemplo, a lo que es gestión integral de residuos sólidos, en lo que corresponde al servicio de limpieza pública, sería pues el porcentaje de población no atendida por un adecuado servicio de limpieza, ¿no? Y si se tratara de áreas degradadas por residuos sólidos, sería el porcentaje de hectáreas de áreas degradadas por residuos sólidos, ¿no? Igualmente, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el tema de ecosistemas. En ecosistemas sería el porcentaje de
superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos. En el caso, por ejemplo, de ordenamiento territorial, correspondería al porcentaje de gobiernos regionales y locales priorizados con capacidades operativas inadecuadas que brindan servicios por el ordenamiento territorial. Eso básicamente es lo que corresponde al cierre de brechas, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, es factible que los proyectos de inversión pública sean de índole medioambiental, ¿no? Otro principio rector es que los fondos públicos destinados a la inversión deben de relacionarse con la efectiva prestación del servicio y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país, ¿no? Vale decir que lo que se ha eh, presupuestado y se ha realizado en el perfil debe corresponder efectivamente a esa prestación, ¿no? Con lo que se hace en el expediente. Otro principio rector correspondería a procurar el mayor impacto a la sociedad teniendo en cuenta la previsión de recursos. Y el otro finalmente es el generar mecanismos que promuevan la mayor transparencia y calidad a través de la competencia. Las fases que corresponden al ciclo de inversión, que ya todos, muchos de nosotros lo conocen, corresponden, ¿no?, a la programación multianual de inversiones, ¿no? Por eso le decía que hay un cambio bastante profundo en lo que corresponde a la anterior inversión pública y a lo que ahora es el sistema de programación multianual, ¿no? ¿Por qué? Porque anteriormente, por ejemplo, en inversión pública en el SNIP, básicamente pues la unidad formuladora se encargaba de generar una serie de proyectos de inversión, vale decir a veces por necesidades que llegaban a la municipalidad o al gobierno regional, ¿no? Al final se generaba como un banco grande de proyectos, vale decir unos 30, 50, hasta 100, y al final pues solamente se lograban ejecutar 4 o 5, ¿no? Entonces con el sistema de programación multianual, que como le decía que es cada 3 años, entonces esto ya disminuye, ¿no? ¿Por qué? Porque para que se genere un perfil se tiene que generar básicamente primero una idea de proyecto. Formulación y evaluación, ¿no? Comprende la formulación del proyecto de aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas, lo que les decía, ¿no? La programación multianual, ¿no? En ejecución, comprende básicamente ya la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física y financiera. Y finalmente, funcionamiento comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión pública. El reglamento del decreto legislativo 1252, en su artículo 1 del objeto, indica, ¿no? El presente reglamento tiene por objetivo establecer las disposiciones reglamentarias para la aplicación del decreto legislativo 1252. Y en el artículo 9 del órgano resolutivo, indica lo siguiente. El órgano resolutivo podría ser o es el ministerio, el titular o la máxima autoridad ejecutiva del sector. En los gobiernos regionales, el órgano resolutivo es el gobernador regional y en los gobiernos locales es el alcalde, ¿no? ¿Por qué se le dice órgano resolutivo? Porque es al final de cuentas quien genera pues las resoluciones, ¿no? Que son, eh, tienen validez de ley, ¿no? El órgano resolutivo del sector aprueba los indicadores de brechas y los criterios para la priorización de las inversiones que se enmarquen en el ámbito de su responsabilidad funcional. En el artículo 10, y eso es importante también, eh, ver lo que corresponde a la OPMI, ¿no? Anteriormente era OPI o OPI, ¿no? Y ahora es OPMI porque justamente es multianual, ¿no? La OPMI del sector es el órgano del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsable de la fase de programación multianual. La OPMI del sector tiene las siguientes funciones, ¿no? Elaborar el PMI del sector en coordinación con la unidad formuladora y la unidad ejecutora respectiva.
Musita. En el artículo 13 de la unidad ejecutora, que son los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual, indican las funciones, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? La unidad ejecutora es la que elabora el expediente técnico o documento equivalente de los proyectos de inversión, sujetándose a la concepción técnica, económica y el dimensionamiento contenido en la ficha técnica. Otra función importante de la unidad ejecutora es ejecutar física y financieramente las inversiones. Y ahí a veces muchos colegas confunden el tema de que piensan que el expediente técnico no corresponde a la etapa de ejecución, cuando sí lo es, ¿no? Porque así lo indica el reglamento, ¿no? Otra función es la de registrar y mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el propio banco de inversiones, ¿no? Durante la fase de ejecución, que ya lo vamos a ver en los formatos que debe de llenar. Y otra corresponde a cautelar que se mantenga la concepción técnica, económica y dimensionamiento de los proyectos de inversión durante la ejecución física de estos. Finalmente, en el capítulo 3, ciclo de inversión, en el artículo 14 se indica que la fase de programación multianual de inversiones se realiza, como les decía, ¿no? En una proyección trianual como mínimo, contando desde el año siguiente a aquel que se efectúa la programación. Por eso le decía que corresponde, que es un salto importante, porque ya las unidades formuladoras no se dedican pues a generar esa cantidad ingente pues de proyectos, ¿no? Ahora ya se ha cortado este tema, ¿no? En lo que corresponde básicamente, para hacer un resumen de lo que es el reglamento del decreto legislativo número 1252, como le decía, ¿no? Primero tenemos la idea, esa idea debe ser registrada con el formato 5A. Después de que esta idea ya se ha aprobado, se genera la ficha técnica general simplificada, que corresponde al formato 6A, y que, como vamos a ver posteriormente, inclusive ya hay fichas, ¿no? Fichas que ya han sido aprobadas por el sector, y que de alguna manera simplifican, ¿no? La formulación de un proyecto, ¿no? Anteriormente recuerdo que, por ejemplo, para un proyecto de 25 o 30 millones, primero lo que correspondía a inversión pública, les decía, ¿no? Primero se hacía un perfil, después del perfil se tenía que hacer la prefactibilidad, y después de la prefactibilidad se generaba recién la factibilidad, ¿no? Y los costos que erogaba la elaboración de estos documentos, pues, eran bastante onerosos, ¿no? A veces, en muchos casos, llegaba a los 70.000, 80.000, 100.000 soles, ¿no? Entonces, una vez que se ha generado la ficha técnica general simplificada, se hace el registro del proyecto de inversión ya en el formato 7A, que corresponde ya al registro del sistema, ¿no? Del propio sistema de programación multianual. A partir de ello, ya se realiza el expediente técnico. El expediente técnico ya lo realiza, como ya hemos visto anteriormente, la unidad ejecutora, ¿no? Como indicaban, ¿no? A veces hay confusión y se piensa que la unidad formuladora es la que genera el expediente técnico, pero no es así. El expediente técnico lo realiza la unidad ejecutora, ¿no? Para el registro en la fase de ejecución del proyecto de inversión se utiliza el formato 8A, pudiendo ser en la sección A y B. Ya en la fase de ejecución, si se generan modificaciones, se realiza con el formato 8A en la sección C. ¿Cuántas modificaciones se pueden realizar?
modificaciones que se puedan hacer, tantas como se crea conveniente, pero pasando los filtros que corresponden y teniendo al final una resolución, como ya lo indicamos anteriormente. Y también es responsabilidad de la ejecución llenar el formato 12B, ¿no? Que corresponde al seguimiento de la ejecución de inversiones. Finalmente, para la liquidación, se hace el registro de cierre de inversión utilizando el formato 9. Eso es lo que correspondería al reglamento del decreto legislativo 1252. Ahora pasaremos a lo que corresponde, un momento por favor, un ratito, a la directiva 001-2019, que es la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual. En lo que corresponde al registro de fase, en el capítulo 5, lo que corresponde a disposiciones sobre la fase de ejecución de inversiones, en el artículo 29, indica claramente lo que es el inicio y el alcance de la fase de ejecución. Dice ahí, fase de ejecución, como le decía, ¿no? Es la elaboración del expediente técnico más la ejecución física de inversiones, ¿no? Eso tómelo muy en cuenta, ¿no? A veces solo se piensa que es la ejecución física de inversiones y se deja de lado lo que corresponde al expediente técnico. Cuando ya se está elaborando el expediente técnico, ya se está entrando en fase de ejecución. Tómalo en cuenta eso. El órgano resolutivo autoriza la elaboración del expediente técnico. El órgano resolutivo, como lo habíamos indicado anteriormente, en caso de las municipalidades corresponde al alcalde, en el caso de gobierno regional al gobernador y en el caso de los ministerios al ministro, ¿no? La unidad formuladora y la unidad ejecutora son responsables, sin embargo, los dos son responsables de mantener actualizada la información del proyecto durante la fase de ejecución. En lo que corresponde al capítulo 7, seguimiento de las inversiones, se indica lo siguiente, y esto hay que tomarlo claramente. La información sobre el seguimiento de la ejecución de cada inversión de la entidad debe ser registrada e indica mensualmente. Mensualmente, y repito, ¿no? En el formato 12B. Muchas veces, y eso lo he visto en algunos proyectos que he estado supervisando, que se deja de hacer esta práctica, ¿no? Pero sin embargo, como ustedes están viendo, la norma así lo estipula. Porque el formato 12B corresponde al seguimiento de la ejecución de inversiones y esta se debe realizar los primeros 10 días hábiles del mes siguiente. El artículo 46 indica que el sistema de seguimiento de inversiones, el SSI, que posteriormente también lo vamos a ver ya en el propio programa del Banco de Inversiones, es un aplicativo informático del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que se articula, escúchenlo bien, esto se articula con el SIAF, el SEACE, Infoobras y otros aplicativos informáticos. En el capítulo 8, que corresponde al registro del Banco de Inversiones, indica que la DGPMI establece los códigos de acceso al Banco de Inversiones y las habilitaciones informáticas respectivas para el ingreso de información y las inversiones. Vale decir que la unidad formuladora va a tener su código para poder usar este banco de inversiones y también la unidad ejecutora también va a tener su código, ¿no? En lo que corresponde al capítulo 5, que es ya la fase de ejecución del ciclo de inversión, en lo que corresponde a disposiciones sobre la fase de ejecución de inversiones, en el artículo 31,
respecto a modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico, escúchalo bien, antes de la aprobación, se indica lo siguiente. Un proyecto de inversión puede tener modificaciones que impliquen el cambio de localización, o sea, el lugar, dentro de su ámbito de influencia, o variaciones en la capacidad de producción o de la tecnología de producción para atender a la demanda de la población objeto del proyecto de inversión viable, que puede incluir también otras alternativas de solución evaluadas en la ficha técnica o el estudio de inversión que cumplan los requisitos de viabilidad según corresponda. Dichas modificaciones no afectan la concepción técnica. Eso es lo importante, que no afecten la concepción técnica. De las modificaciones antes de la aprobación, disposiciones sobre la fase de ejecución. Artículo 32. Respecto a la elaboración y aprobación del expediente técnico o documento equivalente, se indica lo siguiente, ¿no? El concepto, ¿no? De elaboración de expediente técnico o documento equivalente con el que se va a ejecutar el proyecto de inversión debe sujetarse a la concepción técnica y al dimensionamiento contenidos en la ficha técnica que sustentó la declaración de viabilidad. Vale decir que el perfil tiene que guardar relación con el expediente técnico, con la concepción técnica. Por eso es que previamente al registro del resultado del expediente técnico o documento equivalente, la unidad ejecutora remite el formato 8A, como lo vimos en la gráfica anterior. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, existe un perfil y también un expediente, no necesariamente van a tener a veces los mismos montos, pero sí tienen que tener la misma concepción técnica. Este registro tiene que estar debidamente visado y firmado a la unidad formuladora para su revisión, evaluación y posterior aprobación de la consistencia, de dicho documento. La aprobación de la referida consistencia constituye requisito previo para la aprobación del expediente. Si no existe, o sea, si no guarda relación entre el perfil y el expediente, no existe consistencia. Tras la elaboración y aprobación del expediente técnico o documento equivalente, ¿ya? La unidad ejecutora registra en el banco de inversiones, como le decía, en el formato 8A, sección B, registro en la fase de ejecución para proyectos de inversión. Hasta aquí terminamos la parte práctica y nos iremos ya a ver el propio sistema de lo que corresponde al sistema de programación multianual. Un momento, por favor. Se visualiza la página web. Sí, adelante, William. Sí, biólogo se visualiza. Excelente. Si ustedes colocan MEF Inversión Pública en sus buscadores, van a encontrar esta página. Se les va a entregar también el link de lo que corresponde a inversión pública.
Todo lo que hemos hablado anteriormente está detallado en lo que corresponde, por ejemplo, a anexos y formatos, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Acá tenemos 14 anexos, ¿no? Desde lo que corresponde a clasificador institucional, clasificador por responsabilidad, instructivo, lineamientos, muchos de ellos tienen ya inclusive su propio instructivo, y todos los formatos que estábamos indicando hace momentos, ¿no? En la exposición. Hablábamos, por ejemplo, este, en lo que corresponde a la inscripción de la idea. Tendría que ser con el formato 5A. Aquí bien claro dice, ¿no? Formato 5A, registro de idea de proyecto o programa de inversión. Uno hace clic, e inclusive tiene su pequeño instructivo, ¿no? Después de lo que se genera la idea, vamos a lo que corresponde al perfil y se genera la ficha técnica que después vamos a verlo, y luego se hace el registro de proyecto de inversión en el formato 7A, que también está acá, y corresponde registro de proyecto de inversión. 7B es un registro de programa de inversión. Programa de inversión ya corresponde a un grupo de proyectos, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando de recuperación de áreas degradadas, el Ministerio del Ambiente eh, tiene un programa que aúna, ¿no? O junta varios proyectos que se están realizando en diferentes partes del país de lo que son recuperación de áreas degradadas. Después indicábamos también que en la parte de expediente técnico se tiene que llenar el formato 8A. Lo vemos acá, el 8A es el registro en la fase de ejecución para proyectos de inversión, ¿no es cierto? Y puede tener el A, el B o el C. El A es registro de la fase de ejecución por proyecto de inversión, el B es programa de inversión y el C es por IOR. En lo que corresponde a la fase de ejecución, ya se llena lo que corresponde al formato 8A, sección C, que ya vamos a ver que tienen varias secciones, A, B y C. C corresponde a lo que son las modificatorias. Y después también se llena mensualmente, como les había indicado, el formato 12B, que corresponde al seguimiento de la ejecución de inversiones. Y finalmente, lo que corresponde a la liquidación, que se hace con el formato número 9, ¿no? El registro de cierre de inversión. Después me gustaría también que vean lo que corresponde a aplicaciones informáticas. Hacemos clic en aplicaciones informáticas y aquí tenemos, ¿no? Lo que le decía, las aplicaciones. Banco de inversiones, instructivos, el SSI, que es el Sistema de Seguimiento de Inversiones, la consulta de las inversiones, Fondo Invierte, Programa Multianual, el GeoInvierte y el PNIC. Supongamos, compañeros, de que nos están contratando para realizar un proyecto. Nos han llamado por teléfono, han visto nuestro CV, están interesados en nosotros, pero nosotros también queremos saber de qué proyecto se trata, cuál es la situación de ese proyecto. Y digamos que hasta de repente no sabemos el código del proyecto. ¿Cómo podemos revisar o buscar? Ingresamos a lo que corresponde la consulta de inversiones. Dentro de la consulta de inversiones nos iríamos a lo que corresponde a consulta avanzada. En consulta avanzada, por ejemplo, se me ocurre, podemos colocar área degradada. ¿Algún departamento en particular? Podría ser ICA. Tenemos estos dos y hacemos la búsqueda.
Tenemos acá dos proyectos. Un proyecto que está activo, viable, de 2022, que corresponde a recuperación de área degradada por residuos sólidos en la localidad de Caucato del distrito de San Clemente, provincia de Pisco, departamento de Ica, y otro que corresponde al distrito de Tupac Amaru. Digamos que nos están contratando por, por este de Tupac Amaru. Ingresamos, ¿y qué es lo que tenemos acá? Tenemos el formato 7A. Correcto. ¿Y qué es el formato 7A? Ya nos habíamos indicado antes, ¿no? Corresponde al registro del proyecto de inversión. Acá tenemos lo que corresponde al registro. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el código único de inversiones. Con esto ya que casi es como su DNI, podemos hacer ya la búsqueda más detallada. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que corresponde la brecha prioritaria. ¿Qué brecha está trabajando? Función ambiente, división, gestión integral de la calidad ambiental, grupo funcional, vigilancia, control integral de la contaminación y remediación ambiental, sector responsable ambiental y tipología del proyecto, gestión integral de los residuos sólidos. La brecha, ¿no? Aquí está lo que les indicaba, ¿no? Porcentaje de hectáreas de áreas degradadas por residuos sólidos sin intervenir. Otro dato importante es el estado, ¿no? Está viable, ¿no? ¿A quién corresponde? Ya lo dijimos, ¿no? Municipalidad Estatal, Tupac Amaru, Inca. ¿Qué más podemos tener? Seguimos bajando, su línea de base. Tenemos una idea básicamente de la alternativa, es alternativa única, se está basando en lo que corresponden a las fichas que ha emitido el Ministerio del Ambiente. Nos da una idea, por ejemplo, acá de las acciones que se están tomando en cuenta, ¿no? La posible fecha de inicio, la posible fecha de término. Seguimos bajando el presupuesto, ¿sí? Ya nos da una idea del proyecto. Inclusive tenemos acá los formatos para poder descargar, ¿no? El formato de proyecto de inversión firmado, el F7, ya, los anexos, la ficha técnica simplificada, ya la encuentran acá, hay que descargarla nada más. Y el resumen ejecutivo de inversión. Es importante esto, ¿no? En algunos lugares, en algunas unidades formuladoras, aún todavía acostumbran a la usanza del SNIP, generar un tremendo expediente, ¿no? A veces dicen, ¿no? Mientras más hojas, más pesado y más cuesta cuando no es así, ¿no? Ya la propia entidad, en este caso el Ministerio del Ambiente, ha generado una ficha técnica simplificada, ¿no? Con esta ficha simplificada y su resumen de ejecutivo de preinversión, básicamente ya está el proyecto como perfil, ¿no? Como ficha técnica simplificada. Y aquí tenemos para descargar. Entonces, vamos a ir un poco más adelante. Tenemos este código de inversión. Vamos a copiarlo y nos vamos a eh, acá un ratito, acá nos vamos a lo que corresponde, no a este, no, a este acá, al SSI, Sistema de Seguimiento de Inversiones. Le damos un clic. ¿Y qué nos pide en el SSI? Nos pide su código SNIP o su código QI. Lo tenemos, ¿no es cierto? Entonces ingresamos a este SSI. ¿Qué tenemos ahí? El proyecto, ¿no es cierto? Que nos indica la situación viable del perfil, datos de la fase ya de ejecución. ¿Tiene expediente técnico? Todavía no tiene expediente. ¿Tiene registro de seguimiento? No. Registro de cierre tampoco, no tiene. Entonces, consultaremos, hacemos una consulta avanzada. Cerramos esto, nos iríamos a consulta avanzada.
Iremos a un proyecto, por ejemplo, de área degradada en Cusco, por ejemplo. Hacemos la búsqueda. Tenemos este de Paruro. Fecha de validad 9 de mayo. Ingresamos. Su código único de inversiones se ha realizado el 2022, 23 de abril. Vamos a hacer el seguimiento. Está activo. Se encuentra en un programa, sí. No se encuentra programado, perdón, sí. ¿Tiene expediente técnico, documento equivalente? No, todavía no tiene, ¿no? Me hubiera gustado encontrar uno que sí tenga para poder visualizar, ¿no? Acá se puede visualizar lo que corresponde al avance, ¿no? Así como la fuente de financiamiento. Respecto también, es importante también dentro de lo que corresponde a este link de inversión, a la normatividad, ¿no? Dentro de normatividad encontramos todo lo que corresponde a justamente las normas legales, ¿no?, que sustentan, tales como el decreto legislativo 1553, los demás decretos legislativos y así. Entonces, hemos dado una visión sobre lo que corresponde a lo que es el marco normativo, ¿no? Y los conceptos básicos para la gestión de proyectos de inversión. A partir de este conocimiento, nosotros vamos a poder saber si está hecho o no está hecho bien nuestro expediente técnico, ¿no? Para poder visualizar adecuadamente, ¿no? Un momento, por favor. Consulta, estamos visualizando la directiva. Ah, sí, el local. Sí, biólogo, se observa. Excelente. Esta directiva es la directiva 2023 que se ha aprobado para la modalidad de administración directa de la Municipalidad Provincial del Cusco, ¿no? Es la que tengo a mi alcance y es la que le comparto a ustedes. Dentro de la directiva, justamente su objetivo es, pues, establecer las normas y los procedimientos de carácter técnico administrativo que orienten el proceso de ejecución física de las inversiones bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa. Llegado a este punto, creo que ya todos tienen conocimiento sobre la directiva 017, ¿no? De Contraloría, que corresponde a lo que es administración directa, pero va más enfocado a lo que es infraestructura. Y esto se ha hecho la consulta inclusive con personal de Contraloría y así lo han identificado, ¿no? Aquellos proyectos que no tengan componente o en su totalidad no sean de infraestructura, no tienen por qué supeditarse a la directiva 017. Pero sin embargo, y a lo largo del curso, vamos a ver que es importante más bien
aprovechar este detalle que se genera en la 017 para de alguna manera respaldar nuestro trabajo, pero no siendo obligatorio, y eso téngalo bien en cuenta. Cuando no hay infraestructura en alguno de los componentes, no es necesario sujetarse a la directiva 017. A ver, en lo que corresponde a requisitos para el inicio de ejecución de inversiones, básicamente es lo siguiente. Primero, contar con la resolución de aprobación del expediente técnico o documento equivalente, debidamente firmado y registrado en el banco de inversiones, como ya lo vimos anteriormente, ¿no? ¿Cómo se hace ese registro? Segundo, obviamente, que haya dinero. Para que haya dinero para ejecutar, se necesita meta, asignación presupuestal y certificación presupuestal correspondiente al año fiscal de acuerdo a la programación multianual. Tercero, obvio también, es contar con la designación del residente de inversión por parte de la unidad ejecutora. Posterior, contar con la designación del inspector o supervisor por parte de la oficina de supervisión. Otro, realizar la entrega del expediente técnico o documento equivalente al residente e inspector o supervisor de la inversión mediante memorándum de designación. Un proyecto, consulto yo, puede iniciarse si el supervisor o inspector no ha sido designado bajo memorándum de designación y no se le ha entregado el expediente técnico. Es obvio que no. Y a veces, en la realidad, es que se cometen a veces esas circunstancias y se indica, no, pues después vamos a regularizar, ¿no? Tengan en cuenta que nosotros, como residentes o como inspectores o supervisores, somos responsables de la ejecución y somos responsables del manejo monetario de ese proyecto. Siguiente, debemos verificar que la inversión cuente con el saneamiento físico legal si así lo amerite, ¿no? Los arreglos institucionales o la disponibilidad física del predio terreno según corresponda. Otro, acuerdos previos para servidumbre y conexión de servicios públicos. Bueno, esto va a llamar más para el tema de infraestructura. Esto sí es importantísimo, compañeros. Y a veces muchos se les escapa, a veces cuando recién están entrando en este mundo de la residencia y de la supervisión. Informe de compatibilidad realizado por el residente y aprobado por el inspector. Tiene que estar aprobado por el inspector o supervisor el informe de compatibilidad que se hace sobre el expediente técnico. Obviamente un cuaderno de inversión legalizado y foliado, su cronograma GAN, la presentación de requerimientos y la designación del residente supervisor en inversión. Contenido mínimo en el acta de inicio. Esto también me pareció importante es darles a conocer porque ¿qué es lo que primero tenemos que colocar? Es el acta de inicio. Y en el acta de inicio, como contenido mínimo, debe tener, bueno, acá es el logo de la municipalidad o de la institución, gerencia y sugerencia, nombre del año, acta de inicio de obra, la ubicación, ¿no? ¿Dónde se está realizando? Lugar, distrito, provincia, región, fecha y hora, responsables de las unidades ejecutoras de inversión, nombre del proyecto de inversión, con su CUI y meta asignada, descripción de los productos, acciones y metas programadas y plazos, el número de resolución de aprobación del expediente técnico, esto es importantísimo, así como el memorándum de asignación del residente inspector supervisor de inversión, importante también esto, firma del residente inspector y otros que correspondan al tipo de inversión. Buscaremos el anexo 10. Anexo 6.
7, 8, y aquí está. Un modelo, ¿no? Del contenido del formato de acta de inicio. El acta de inicio, más o menos ahí está todo lo que le hemos indicado. ¿Ya? Esta información también se les va a compartir, así como el PPT, los links y esta directiva de administración directa, ¿no? Por parte de la Municipalidad Provincial del Cusco, ¿no? ¿Ya? Eso es importante, tiene que estar bien hecho este acta de inicio. Y finalmente, pero no por eso menos importante, y eso tienen que tenerlo bien en cuenta, compañeros, son las funciones, ¿no? En la ejecución de inversiones, ¿no? Como inspector general, ¿cuáles son mis responsabilidades? ¿Ya? Obviamente, supervisar la ejecución de obras, tener conocimiento pleno de la normatividad vigente, presentar el cronograma de permanencia en obra. Indica acá, el inspector es responsable de las obras con el residente de inversión, siendo su responsabilidad de carácter, indica, técnico, administrativo y legal. Residente y supervisor son responsables de carácter técnico, administrativo y legal. Otra, como ya indicamos, ¿no? De acuerdo a norma, dentro de los 10 primeros días de calendario, presentar su informe mensual. Parte de lo que corresponde al curso que se va a llevar a cabo es enseñarles a hacer el informe mensual, tanto de residencia como de supervisión. Se les va a entregar también los formatos que se manejan en diferentes instituciones, y vamos a ver también y comparar, ¿no? Las diferencias y similitudes de estos formatos. Revisar y validar los informes mensuales de la ejecución de inversión presentada por el residente de inversión. Si bien es cierto, el residente de inversión genera su informe mensual, corresponde al inspector o supervisor revisar y validar esos informes mensuales y generar su propio informe mensual. Cumplir con la normatividad vigente como supervisor para cautelar el registro en el cuaderno de obras de las acciones técnicas, financieras, administrativas, legales. Vale decir también que el cuaderno de obra tiene que estar en obra, no se lo puede llevar ni el supervisor, ni el residente, ni el asistente. Realizar el seguimiento de avance físico de obra, controlar y efectuar el seguimiento de inversiones. Voy a avanzar un poco más rápido. Controlar y efectuar el seguimiento de ejecución financiera. Efectuar el control y verificación técnica de los requerimientos de acuerdo al presupuesto analítico aprobado y la administración de los materiales de almacén de obra. Eso es importante, Claro. señores profesores. Tomen en cuenta esto porque son responsables del control y verificación técnica de la calidad de los enseres, ya sean materiales o servicios que se estén entregando a obra. Durante el desarrollo de la obra, también verificamos si las cuadrillas de trabajo de los diferentes frentes cuenten con el número de personal necesario. Y esto vale decir lo siguiente, ¿no? En obra, tanto el residente como el inspector se presentan a inicio de obra. Vale decir 6:50, 7 de la mañana, ya cuando el personal de SOMA hace su capacitación, tenemos que estar presentes para hacer la verificación del personal. Es nuestra responsabilidad. Y inspector, si no le encuentras al residente, lamentablemente tienes que informar. ¿Estamos de acuerdo? Ya, lo propio, ¿no? Controlar la cantidad y calidad del requerimiento del personal, exigir que los trabajadores de inversiones cuenten obligatoriamente con sus EPPs, dar conformidad técnica financiera, bueno, control de calidad en lo que corresponde a obras de infraestructura y así, ¿no? Ahí ustedes están viendo que son bastante las responsabilidades del inspector. También en la Municipalidad del Cusco tenemos inspector de especialidad.
Por Ahora ejemplo, también a mí en se me mi libro designó ha como, dicho mi claro, la bióloga a ver, dijo, por favor, la horario persona que establecido, está pero no hablando, por favor. Ok. Como les decía, en la Municipal del Cusco a mí se me designó como inspector principal, ¿ya? De un IOAR, pero también se me entregó como memorando inspector de especialidad en lo que correspondía a un proyecto denominado de acopio, y yo era inspector de especialidad en el tema medioambiental. Hay también inspectores de especialidad, por ejemplo, en el tema mecánico, para que es la compra de maquinaria, especialidad en lo que es electricidad y así, ¿no? Entonces, también, ellos también tienen sus responsabilidades, tienen que generar también informes y tienen que verificar, hacer el control de calidad y conformidad de los requerimientos. Eso es muy importante. Muchas veces, a veces tenemos hasta problemas con el área de logística justamente por esos requerimientos, pero recuerden que nosotros, tanto residente como supervisor, sobre todo en el tema de supervisión, somos el último filtro que verifica esa calidad que sea adecuado, ¿no? Aquí están todas las responsabilidades y después también viene lo que corresponde al residente general de inversión, todas sus responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, es responsabilidad del residente actualizar el formato 8A, como ya vimos, el 8B, el 8C, ¿me entienden? No es responsabilidad del asistente técnico, del asistente administrativo, no es su responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad? Es del residente. Lo propio con el formato 12B. Bueno, ya vimos el tema de requerimientos, ya vimos el tema de registro de utilización de mano de obra, el tema de almacenes, también el control que se tiene que realizar, elaborar y formular los informes mensuales físicos financieros de avance de obra, los informes situacionales de corte, compatibilidad, todo eso. A veces, muchas veces, dejamos esa responsabilidad al asistente técnico. Se entiende que a veces le podemos delegar ciertas funciones, pero no podemos tomar como válido el documento o el trabajo que nos esté entregando el asistente técnico sin antes haber revisado, ¿no? Una revisión, a ver esos formatos Excel, si cuadran o no cuadran. Nosotros ya vemos la forma como a base de formularios verificamos, ¿no? Si está correspondiendo o no está correspondiendo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, los asistentes técnicos y administrativos son nuestro apoyo, es nuestra responsabilidad todo lo que les acabo de indicar, ¿no? Igualmente, también hay residentes en especialidad, ¿no? Y bueno, también están las funciones de prevencionista. Básicamente, como tema introductorio, creo que sería esta mi participación. Espero yo, pues, de alguna manera, en algo haber colmado las expectativas. Eh, Aquellos que participen con la capacitación van a ser prácticamente 2 meses de bastante trabajo. El trabajo que quiero yo realizar es una parte teórica y otra parte práctica para que puedan ustedes estar con toda la capacidad y toda la experticia para poder desarrollarse adecuadamente, ¿no? Bueno, yo no soy conocedor de la totalidad, nadie es conocedor de todo el conocimiento, pero aquí estamos pues tratando de impartir lo poco que hemos aprendido a lo largo de la ejecución de nuestra profesión, ¿no? Si no fuera más, bueno, agradezco la participación de ustedes, ¿no? Muchas gracias. Mm, Muchas gracias por la exposición, biólogo. Más bien invitarles también a todos los participantes del día de hoy a que se matriculen en este curso. Vamos a estar iniciando el 18 de junio eh, con las clases ya para todos aquellos que se matriculen. Tal vez tengan alguna duda, nos pueden preguntar también al número de WhatsApp por el cual les hemos invitado a participar.
Si hubiera tal vez alguna pregunta que se pueda absolver, estoy presto para ello. Hay una pregunta que indica, ¿no? Usualmente los proyectos ambientales y productivos manejan cuadernos de obra con asientos semanales. ¿Qué opina de ello? Sí, efectivamente, ¿no? Se ha visto, ¿no? Cuando digamos que las actividades son repetitivas, ¿no? En caso de proyectos ambientales y productivos, se tiene esa usanza. Yo lo que recomendaría es, como yo siempre lo he indicado en los sitios que he trabajado, que por lo menos se trate de hacer cada 3 o 4 días. Semanalmente podría estar también más o menos bien, ¿no? Pero como le digo yo convendría de que sea 3 o 4 días. Inclusive en alguna oportunidad he visto en alguna municipalidad, que alguna vez me tocó revisar, eh, un asiento al mes, ¿no? Cosa que ya me parecía algo que estaba fuera de lugar, ¿no? Claro, lo que sería ideal, ¿no? Estamos hablando de la idealidad, sería diario. Eso sí sería lo ideal, ¿no? Pero como les decía, ¿no? O sea, igual que les indicaba del Directiva 017, ¿no? Mientras no estemos comprendidos en lo que corresponde a construcción, como que hay una holgura todavía en lo que podemos manejar, ¿no? ¿No? Entonces, ahí yo le decía, ¿no? O sea, la norma se ha hecho, como le digo, la 017 se ha hecho a lo que corresponda a lo que es infraestructura, ¿no? Proyectos de infraestructura o que tengan componente de infraestructura. Si ya el proyecto tiene algún componente de infraestructura, ahí sí ya hay que sujetarnos a la normativa, a la 017, a la directiva 017. Colega, ¿puedo participar? Buenas noches. Les Buenas saluda, noches, colega, ¿cómo está? Muy buenas noches. Les saluda qué María gusto. Isabel Cazorla y quería mencionar, de repente es importante también que usted lo pueda comentar en relación a la jerarquía de los documentos que forman parte para el proceso de supervisión, como son las bases integradas, si es que las existe, o el expediente técnico, o algún documento, oficial. En rango de jerarquía, ¿cuál documento tendríamos que ceñirnos para hacer la supervisión? Hablamos del expediente, las bases integradas u otro, o el cuaderno de obra propiamente dichos, y cuál manda en un proceso, digamos, de supervisión. Ahí ya Mm, estamos hablando tema de supervisión, entiendo que ya no es por administración directa o en todo caso es administración directa, pero eh, a un mayor monto, ¿no? Básicamente lo que tenemos que tener en cuenta siempre es el expediente técnico, ¿no? Cuando uno recibe el expediente técnico, obviamente también hay un documento que se te asigna. eh, lo que tenemos que hacer es, primero, siempre el informe de compatibilidad. Ese informe lo tiene que generar el residente y después tiene que ser validado por la supervisión. ok, muchas gracias. Saludos. Y
Y también en referencia a la pregunta que le hicieron, considero que sí debería de registrarse el cuaderno de obra de manera diaria por la experiencia que se tiene, puesto que en cualquier momento también estamos sujetos a a un control concurrente de parte, ahora más que nunca, la intervención de la Contraloría que viene realizando y haciendo seguimiento muchas veces de manera secuencial, periódica, digamos, a los proyectos de inversión pública, ¿no? Entonces sí, y sería importante que consideren que sí se deba de hacer el registro de ser posible diario. Claro, tomen en cuenta también de que, como les decía, no, o sea, por una cuestión de tranquilidad, se debería hacer de esa manera, ¿no? Para no tener problemas con Contraloría. Ahora, el otro tema es que ya cuando estamos hablando de supervisiones, estamos hablando ya de cuadernos digitales de obra, ¿no? Entonces, eso sí se tienen que llenar diariamente, ¿no? Entonces, ahí no hay, pero que valga también, si se puede indicar de esa manera, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted, autora. Muchas gracias. Hay una consulta respecto en IOAR la diferencia de formato 5B y el formato 7C. El formato 5A es el registro de idea y el formato 5B es el registro agregado de idea del IOAR, o sea, el formato de idea. Y el formato 7C ya es el registro del IOAR. Entonces, se entiende que el primero corresponde a la idea y el segundo corresponde al registro del IOAR. Muy bien, quisiéramos agradecer la participación del biólogo William Ceballos Yauri por su amplia experiencia, por haber compartido mucha información acerca de la residencia y supervisión de proyectos ambientales. Si no hay mayores consultas y preguntas, creo que se han absuelto en la medida que ustedes han expresado sus consultas por la plataforma de chat, así como solicitando la activación de vuestro audio. En ese sentido, en la parte final, agradecerles por vuestra participación e invitarlos a participar desde el próximo martes 18 de junio en el programa de residencia y supervisión de proyectos ambientales. Este es un programa que tiene un horizonte de duración de 2 meses. Las clases se van a desarrollar los días martes y jueves en el horario de 7:30 de la noche por la plataforma Zoom. Son clases virtuales en vivo, así que ustedes van a poder interactuar, hacer todas sus consultas y preguntas de manera directa, compartir, hacer análisis de casos prácticos con el ponente. Hemos compartido a la gran mayoría de ustedes lo que es el brochure de la capacitación. También se lo vamos a compartir. En este momento se lo estoy compartiendo por el compartimiento de documentos para que ustedes lo puedan revisar. A los que han estado haciendo sus consultas y preguntas también les hemos compartido, así que, bueno, ahí hay bastante información acerca de todo el temario que ha sido trabajado conjuntamente con el biólogo Williams, que es un temario actual, acorde a las actuales exigencias, acorde a las principales problemáticas y fortalezas que se presentan justamente en este tipo de proyectos medioambientales. En ese sentido, reiteramos vuestra invitación para el próximo martes 18 de junio y en los siguientes días estaremos recibiendo seguramente vuestras inscripciones
y de esa manera podamos hacer que este evento de capacitación en este primer grupo, que prácticamente ustedes busquen en internet o en las distintas plataformas, casi ya no hay este tipo de capacitaciones específicas, lo que es productivos, ambientales o sociales. La mayor parte de capacitaciones que existe son en materia de obras públicas. Y entonces, pero queda al margen muchos profesionales, como son ingenieros ambientales o tecnistas, agrónomos, agroindustriales, industriales, que participan justamente en la ejecución, en la residencia, supervisión y liquidación de proyectos en materia ambiental, ¿no? Entonces es importante que podamos hacer que este evento de capacitación pueda llevarse a cabo en este primer grupo y de esa forma podamos cerrar brechas a nivel de conocimientos, a nivel de análisis de casos, que es muy importante porque cada uno de ustedes, en la medida que han ido trabajando en distintas entidades y localidades a nivel de la región o nuestro país en su complejidad, han logrado, ¿no? Percibir mucha problemática y eso es importante tratarlo en este tipo de eventos de capacitación. Reitero el agradecimiento al biólogo Williams. Este evento de capacitación viene siendo organizado por el Centro de Capacitación para el Desarrollo Humano, el Colegio de Ingenieros del Perú y el Colegio de Biólogos del Perú, que este es un evento que se coorganiza entre entidades en forma aliada con el objetivo de, reitero, cerrar brechas de capacitación, conocimiento y fortalecer la capacidad o capacidades de ustedes como profesionales que participan prácticamente desarrollando y haciendo que este tipo de proyectos puedan generar lo que hoy indica el actual Sistema Nacional de Gestión de Inversiones Invierte, que es cerrar brechas en distintas materias. Muy buenas noches, agradecer al biólogo Williams. No sé si biólogo Williams tiene últimas palabras para poder cerrar la sesión. Gracias. Gracias, economista Bruce. Agradecer nuevamente la participación de muchos colegas que estoy viendo acá en participantes, igual también a docentes, ¿no? Es muy gratificante, por ejemplo, tener a la doctora María Isabel Cazorla también acá, he sido su alumno también, y eso es un espacio, ¿no? Para poder retroalimentarnos, ¿no? Aprender y enseñar también lo mucho o poco que he aprendido a lo largo de los años de ejecución y supervisión de obras. Y bueno, ¿no? Invitarlos a continuar, ¿no? Les agradezco sobremanera pues el tiempo que han tenido para poder escucharme. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Los que están en el grupo de WhatsApp de la charla, les vamos a compartir la grabación a los que no han estado desde la parte inicial, también el material que ha usado el ponente. Muy agradecido y esperamos que ustedes puedan participar inscribiéndose en este programa. Muy buenas noches con todos. Gracias.